Hola amigos, bienvenidos a Sin Pretextos en nuestro cuarto capítulo. A mi lado se encuentra el doctor Francisco Torrealba, cirujano plástico, y hoy vamos a hablar del contorno corporal, todo eso que tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, Rodolfo. Mi nombre es Francisco Torrealba, cirujano plástico. Estudié medicina en la Universidad del Zulia. Hice mi primer posgrado en quirúrgico en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en el Hospital Domingo Luciani, cirugía general, y posteriormente hice cirugía plástica en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, también avalado por la Universidad Central de Venezuela. Perfecto, doctor. Gracias por recibirnos. Mira, sabes que el paciente siempre llega con muchas expectativas de cambio respecto a todo esto que tiene que ver con el contorno corporal. Busca perfección. ¿Cómo se aborda esa situación desde el punto de vista médico, la perfección que busca el paciente? Claro, es muy importante que el paciente llegue a la consulta, se haga una consulta presencial, más que una consulta online, que no es lo mismo. Al llegar el paciente a la consulta, uno debe escucharlo, hacerle un buen interrogatorio y posterior un buen examen físico. Y en ese examen físico que tú le vas a hacer al paciente es cuando nosotros vamos a determinar si ese paciente tiene una indicación de una cirugía, en este caso de contorno corporal. Hay que ver muy bien el índice de masa corporal que tenga el paciente y si tiene algún grado de obesidad, donde en ese momento no tiene indicación de cirugía plástica. Sabes que siempre hablamos de obesidad. Hay distintos tipos de obesidad, de sobrepeso. Hay diferentes grados de obesidad. Estamos hablando primero del sobrepeso. Posterior tenemos 4 grados de obesidad. La obesidad grado 1, la obesidad grado 2, la obesidad grado 3 o la obesidad mórbida, y la obesidad grado 4, que es de alto riesgo, que es un paciente bastante obeso. ¿Okay? En esos casos, cuando hablamos ya de obesidad grado 2, grado 3, grado 4, son pacientes que no tienen indicación de una cirugía plástica. No van a tener un resultado deseado. Debe ir a otro tipo de especialista y también debe ir digámoslo así, a un programa de nutrición para ayudarlo a bajar de peso. Y según estos grados, ¿cuánto es el sobrepeso? ¿Grado 1, grado 2? No, el sobrepeso está antes del grado 1. Estamos hablando de un índice de masa corporal entre 25 a 29. Ese paciente tiene una indicación de cirugía plástica. Pacientes de obesidad grado 1 también le podemos hacer una cirugía plástica de contorno corporal. Y hay que tener muy claro en ese tipo de pacientes qué tipo de cirugía plástica va a hacer. En este caso, si es un paciente que tiene sobrepeso, tenemos que evaluarlo para ver si solamente con una lipoescultura va a tener un buen resultado. Y hay pacientes que tienen cierto grado de obesidad, en estos casos obesidad grado 1, pero también tiene flacidez de la piel del abdomen, donde requieren una lipoescultura con una dermolipectomía, donde vamos a eliminar esa piel flácida o sobrante que vamos a ver en el abdomen. Ya hablaremos precisamente de esos procesos. ¿Cuáles son los métodos más comunes en primera instancia para abordar la obesidad sin cirugía, doctor? Ok, lo primero que hay que tomar en cuenta el paciente, que hay que saber el peso de ese paciente que está llegando a la consulta, el índice de masa corporal, dejarle muy claro cuáles son los resultados que va a tener en caso de una cirugía de contorno corporal y que debe tomar en cuenta que en casos de sobrepeso el paciente debe ir primero a una nutricionista que lo ayude a bajar de peso, que lo enseñe a comer. Y otra cosa que es muy importante, que es el ejercicio. Ese paciente debe hacer ejercicio con pesa para lograr un peso adecuado y va a tener un resultado mucho mejor en la cirugía. Ok, perfecto. ¿Cuáles son estos tipos de pacientes que tienen indicación de cirugía, según su contorno corporal, su índice de masa corporal? Claro, son aquellos pacientes que llegan a la consulta con cierto grado de sobrepeso. Algunos no tienen sobrepeso, simplemente son normopeso, tienen un peso normal, pero quieren mejorar su contorno corporal. Y sí lo podemos ayudar. En esos pacientes incluso que tienen un peso ideal, se puede lograr, por ejemplo, en una cirugía de contorno corporal, una buena lipomarcación, ya sea hombres o mujeres. En pacientes con cierto grado de sobrepeso, podemos hablar de lipoescultura o también hay que evaluar la flacidez que tiene la piel y dejarle muy claro que ese paciente va a ir a una lipoescultura con una dermolipectomía y va a tener una cicatriz resultante de la cirugía, que hay que dibujársela el momento que le hacemos el examen físico. Claro, para que sepas cómo va a quedar finalmente el resultado. El resultado y no exista ningún problema con respecto a la cicatriz. Eso es muy importante, dibujarle al paciente la cicatriz resultante de la cirugía en la consulta, para que esté muy claro.
y las recomendaciones posteriores a realizar esa cirugía. ¿Cuáles son estas cirugías que se hacen para mejorar la figura, el contorno físico? En el caso del contorno corporal tenemos cirugía, lo que es la lipoescultura. Ya tiene muchos años esta cirugía. Sí. Hoy en día hay algunas cosas nuevas que han salido, que son equipos que tienen alguna cierta tecnología que nos ayudan a tener un mejor resultado. Tenemos la lipoabdominoplastia, que es la lipoescultura con dermolipectomía, donde tenemos que hacer una buena lipoescultura de abdomen, espalda, cintura, más una dermolipectomía, que es retirar toda esa piel sobrante que encontramos en el abdomen. Y hay otra cirugía que también hacemos en contorno corporal, que son los pacientes posbariátricos. Pacientes que posterior a una cirugía bariátrica pasa un año donde tienen una pérdida importante de peso o pérdida masiva de peso y deben ir a una cirugía plástica posbariátrica o cirugía de contorno corporal para eliminar toda esa piel flácida y mejorar su figura. Las recomendaciones que se le tiene que hacer a un paciente luego de ser sometido a este tipo de intervención. Siempre que un paciente se le realiza una cirugía de contorno corporal, es muy importante darle o hablar con ese paciente sobre qué va a pasar después. Si es un paciente que tenía sobrepeso o un paciente que tenía mal hábito de alimentación, es muy importante recordarle que a corto y mediano plazo el resultado va a ser muy bueno, pero a largo plazo la cirugía puede perderse. ¿Por qué? Porque no tiene una dieta balanceada. Un paciente que no hace ejercicio. Entonces, en mi caso, a ese paciente le mando una dieta balanceada, le digo cuáles son los alimentos que debe comer, como disminuir los carbohidratos, los azúcares, los lácteos. Si es necesario, un nutricionista que lo enseñe a alimentarse, más ejercicio con peso para mantener un buen resultado de la cirugía a largo plazo. Sabemos que hay pacientes que acuden a tratamientos inyectables para eliminación de grasa corporal y no quedan bien. ¿Qué sabemos de este tipo de tratamientos? Claro, eso es muy controversial hoy en día. Hay diferentes tratamientos lipolíticos que los usan para eliminar el grosor del panículo adiposo y no tienen los pacientes un buen resultado. Claro. Hay pacientes que tienen mucho exceso de grasa en el cuerpo, donde inyectando un lipolítico no va a tener un resultado satisfactorio y no va a haber ninguna mejoría. ¿Cuáles son esos pacientes, doctor, que definitivamente no deben operarse? Ok, es muy importante eso. Aquellos pacientes que llegan a la consulta con cierto grado de obesidad, donde no van a tener un resultado adecuado. Si los llegases a llevar a cirugía, van a quedar igualmente obesos, pero operados. Y ese no es el caso, por ejemplo, de nosotros. Pacientes con obesidad no deben operarse. Deben ir a un programa de alimentación o mandarlo o referirlo, mejor dicho, a un cirujano bariátrico, que es el cirujano indicado para curar esa obesidad. Algunos pacientes que tienen problemas psiquiátricos no deben ser operados y pacientes que tienen altas expectativas tampoco deben ser operados. Siempre hay que hablarle o ser muy realista con las expectativas que tenga el paciente. Perfecto, doctor. ¿Y consideraciones finales entonces para todas aquellas personas que desean realizarse una cirugía de contorno corporal? Bueno, siempre las consideraciones que le digo a todos los pacientes: acudan a un cirujano preparado, un cirujano que tenga conocimiento en el área, escuchen a su cirujano, escuchen cuáles son las expectativas reales y tomar siempre en cuenta que cuando uno se hace una cirugía de contorno corporal o el paciente, es muy necesario que tomen en cuenta hacer una dieta balanceada y tratar de hacer siempre ejercicio con pesas para que a largo plazo los resultados perduren en el tiempo. Doctor Francisco, muchísimas gracias. Por esta extraordinaria entrevista. Un placer haber estado contigo acá. Mi nombre es Francisco Torrialba, mis redes sociales son Dr. Fran Torrialba y nuestra sede es en Caracas, pero también operamos y pasamos consulta en Barquisimeto, Lechería y la ciudad de Valencia. No se olvide seguirnos por nuestro canal de YouTube, Noticias 058, activa la campanita para que te lleguen todas estas entrevistas médicas y, por supuesto, por nuestro Instagram, @Noticias 058.